Un rostro nuevo da el Espíritu Santo a la Iglesia para contemplar y seguir el paso que este gran patriarca maronita que va a llegar a los altares de la Iglesia maronita el 2 de agosto 2024. El patriarca venerable Stefan Zweige es un doctor en la Iglesia y como el lema de los patriarcas maronitas siempre la gloria del Líbano se le fue dada, ese patriarca verdaderamente merece este lema. Él nació 1630, murió 1704 y fue como el cedro del Líbano. Nació en una ciudad llamada Ehden el día de San Estefan, el primer mártir, el 2 de agosto 1630. Cuando tenía 3 años, quedó huérfano de padre. Murió su papá en el año 1633. En 1641 fue elegido por el obispo Elías de Ehden con el patriarca Georges Sameira, también de Ehden, para enviarlo con otros niños a Roma para estudiar allí y llegar a ser sacerdote como era la costumbre de aquel tiempo. Este momento tenía 11 años. De tanto estudiar día y noche, no dejaba ni un minuto sin estudiar. Este niño perdió la vista, pero la intercesión de María Santísima se la devolvió. En 1650 llegó a ser doctor en la filosofía, en la teología, y todo el mundo en Roma y en Europa hablaban de su inteligencia. El 3 de abril 1655 vuelve al Líbano. El 25 de marzo 1656 se ordena sacerdote en los altares de San Sergio en Ehden, su pueblo natal, y tenía en ese tiempo 26 años. Estudió para enseñar. Por eso empezó a enseñar a los niños en su pueblo natal y empezó a escribir los libros, los más hermosos, que contienen toda la liturgia, toda la historia, toda la enseñanza de la Iglesia, para que la gente que hablaba el árabe y el arameo en aquel tiempo pudiera llegar a la enseñanza de Roma. Empezó también a fundar escuelas para los niños, porque él sabía muy bien que la vida hay que quitar la ignorancia, porque quien conoce ama y quien no conoce no puede amar. Acompañó al patriarca Ignacio Andrés Acayán, primer patriarca de la Iglesia siríaca católica. En aquel tiempo el patriarca Zweige era sacerdote, pero pudo ayudar a este patriarca de la Iglesia Armenia católica, que ellos eran armenios ortodoxos y volvieron a la comunión con Roma. Él pudo ayudarlo en Alepo para fundar su iglesia. También pudo visitar a los maronitas de Alepo y de toda la zona de Siria. Visitó la Tierra Santa y cuando regresó a su pueblo natal, todo el pueblo proclamaba que él debería llegar a ser obispo. El 8 de julio 1668, el patriarca Sabali lo eleva al grado de obispo y lo manda para pastorear el rebaño de los maronitas en Chipre.
Tenía en ese tiempo solamente 38 años. El 20 de mayo de 1670 fue elegido patriarca sobre la iglesia maronita y tenía solamente 40 años de edad. El patriarca maronita es el padre y el pastor del rebaño pequeño que se llama la iglesia maronita. Por la persecución en aquel tiempo por el Imperio Otomano Turco y por todas las deudas que había este imperio puesto sobre el patriarcado maronita que vivía en ese momento en el Valle Santo, en Canubín, este valle donde vivieron los patriarcas, los sacerdotes, los obispos, los ermitaños, los fieles creyentes, y se considera hasta el día de hoy el centro católico de Medio Oriente. Por eso este Valle Santo es tan importante, no solo en la historia de la iglesia maronita, sino también en toda la iglesia católica, porque fue el centro que conservó la fe católica en Medio Oriente. Tuvo que escapar, tuvo que esconderse, tuvo que trasladar de un lado a otro, tuvo que estar en ermitas, tuvo que estar en grutas, tuvo que estar muchas veces en huecos en la naturaleza. Y es muy curioso que mientras que en Occidente se habla del palacio episcopal, allí en Oriente se habla de la gruta del patriarca, se habla del hueco donde fue escondido, se habla de la ermita o de la cueva donde se escondían estos héroes de la fe católica. En el 3 de mayo de 1704 muere en el Valle Santo y lo sepultan en la gruta de Santa Marina, allí al lado de todos sus antecesores. ¿Cuáles son sus virtudes? Primero, un amor filial excepcional a la Virgen María. No olvidar que Él atribuye su sanación de vista a la intercesión de María. Un amor excepcional al Santísimo Sacramento del altar. Él sabía que Jesús está presente en este sacramento y cada vez que se une a Él, cada vez que puede tener más fortaleza y más persistencia. También amaba mucho la oración. Era un hombre de mucha moral, muy humilde y amante de los pobres. Sirvió como sirven los campesinos y ayudó que ellos puedan tener una vida más digna. Para él, la autoridad fue un servicio porque creía en lo que decía Jesús: quien quiere ser el mayor entre ustedes, que sea el servidor. Gracias a él, todas nuestras oraciones, toda nuestra historia de la iglesia maronita, él la conservó en los escritos y los manuscritos que nos dejó. Sí aguantó mucha persecución por el nombre y por el amor a Jesucristo, pero siempre trató de conservar la fe recta, la fe de Pedro para su rebaño, sin olvidar que los maronitas mamamos con la leche de nuestra madre lo que dice cada maronita: la fe de Pedro es mi fe es la fe de Pedro. Y esto lo hizo testigo de la fe donde iba. Su esperanza, su fe, su amor a Dios eran como un lucero, como un faro para todo su rebaño. Algunos milagros que fueron atribuidos a él: una vez dicen que paró la lluvia entre una zona y otra en el Líbano. Otra vez dicen que
cuando fue escapando de los turcos a Majd el-Maush, es una zona en el Chuf, en el departamento del Chuf, se aumentó el trigo donde él estaba. Sanó a un niño llamado Filipos al-Jmayel de una enfermedad mortal y este llegó a ser el obispo Filip el-Jmayel, el muy conocido. También sanó a un niño llamado Butrus Kbeish de Blauza y Elías de Gusta y Abraham Samarani de los discípulos de la escuela maronita en Roma. Él ejercía el exorcismo y liberaba a muchas personas de los ataques demoníacos y de la posesión demoníaca. También dicen que una vez vio que había como una media montaña, una roca grande cayendo sobre unos campesinos que estaban trabajando en el campo, y él con su mano la paró y así se salvaron los campesinos. Cuando digo lo paró, quiere decir que estaba como por caer y él puso la mano y se quedó colgada. También una noche había una chica caminando en una zona del pueblo de él, se llama Ehden, y tenía mucho miedo. Entonces ella le pide el auxilio y la ayuda porque tenía mucho miedo, mucho terror, y dice con su testimonio que se iluminó el camino con una luz maravillosa porque no había electricidad en ese momento. También sanó a un joven de una infección muy fuerte en la mano, y hace muy poco sanó de la ceguera una señora, y este es el milagro que están estudiando para su causa de santidad. Y también muchos milagros fueron atribuidos a él. Lo más importante de su, pastoreo fue el 10 de noviembre 1695, cuando permitió de fundar la vida monástica organizada en la iglesia maronita, porque antes cada 2, 3 hombres o mujeres vivían en una ermita, en un convento pequeño, pero no había una comunicación entre ellos. En cambio, cuando él permitió, se hizo un superior general, 4 consejeros, un ecónomo, un secretario. Entonces formó la orden como nosotros hoy en día la tenemos, y estas órdenes eran de 2, ramas: la orden libanesa maronita y la orden maronita de la Beata María Virgen, sin olvidar que estas órdenes dieron San Charbel, San Naamtallah, el Beato Estefan, Santa Raf'a, el siervo de Dios Antonio Sturbay, y muchos otros santos y santas a través de los siglos. Pudo en su tiempo permitir y construir casi 27 iglesias y conventos. Dejó para la biblioteca eclesial, maronita y universal muchos libros. Hoy en día son la referencia de los historiadores y de los teólogos y de los litúrgicos que vienen a estudiar para saber de dónde viene todo lo que nosotros revestimos o lo que utilizamos en la iglesia. Me gusta mucho cuando él habla de los colores del vestimento de los sacerdotes. Dice que la vestidura de los sacerdotes vienen de 2 orígenes, las uvas y el trigo. Por eso, por ejemplo, el color dorado, el color blanco, el color beige, lo que es el color de la espiga, y el color rojo, el color vino tinto, y el color, morado, es el color de la uva cuando está en su proceso.
y esto seguramente refiere a la Eucaristía. Su Santidad el Papa Francisco ayer nos dio la gran noticia que aceptó el milagro atribuido a este gran patriarca, y esto dio que la Iglesia ya puede festejar su beatificación, que será en la sede del Patriarcado Maronita este año 24. El día 2 de agosto recordamos que esta es la fecha de su nacimiento. Pedimos a Dios que a través de este gran pastor, que nos ayude siempre a vivir entregados al amor de la Santa Iglesia, que nuestro patriarca, el nuevo beato, interceda a Dios por este pequeño rebaño que está peregrinando en el mundo, aquí en Colombia, en Ecuador y en Perú. Que Dios los bendiga.